Vamos ahora a, eh, a la parte más pesada eh, y dura de trauma, que es la clasificación del trauma. Cuando hablamos de la clasificación del trauma en las diferentes vísceras, deben saber que esta clasificación no es muy preguntada. De hecho, la clasificación, el trauma abdominal y la clasificación en sí debe ser un tema amarillo-rojo, ¿no? O sea, poco preguntado, salvo hígado, que lo preguntan con cierta regularidad. Más viene la atención primaria, la evaluación primaria del paciente politraumatizado, el ABCDE, el manejo del trauma abierto, el manejo del trauma cerrado, etc. Pero esta parte de trauma abdominal de la clasificación es muy raro. El tema es que en el último examen vino clasificación del trauma renal, por ejemplo, ¿no? Hace 2-3 años vino clasificación del trauma hepático. Entonces, sí les puede asegurar preguntas poco comunes, pero sí puede venir. Y aquí sí van a tener que memorizar la clasificación de varios de los órganos, no necesariamente de todos, de los principales. Pero vamos a buscar formas prácticas de aprendernos esto. Veamos el vaso, el trauma esplénico. El trauma esplénico, el trauma de vaso, tiene un grado 1, ¿no? Un grado 2, de la segunda imagen, un grado 3, las dos son grado 3, las dos imágenes del centro, abajo grado 4 y grado 5. ¿Qué significa tener un grado 1? Miren que el vaso, al igual que el hígado y muchos de los órganos, pueden sufrir laceraciones o pueden sufrir hematomas. Quiero que diferencien bien esas dos lesiones. Laceración se refiere a ese corte, a la herida. Hematoma se refiere a la colección de sangre. En realidad las laceraciones son heridas por contusión, no son heridas, eso lo diferencia de las heridas cortantes. Una cosa es una herida cortante con cuchillo y otra cosa es que se hace esa herida porque se golpeó. Eso es una laceración. Usualmente tiene bordes irregulares. Entonces, la mayoría de vísceras van a ser o corte, herida por laceración o hematoma. Y un grado 1, ¿cómo se caracteriza? El grado 1 de trauma esplénico es una laceración pequeña, de menos de 1 centímetro de profundidad. Es poco profundo. Miren de frente a la laceración del grado 2, que dice laceración de 1 a 3 centímetros. Ya es una herida un poco más profunda. Y el grado 3, laceración de más de 3 centímetros. ¿Vean? Cuenta. Entonces, 1, 3. Con eso ya, si se acuerdan esos dos números, ya saben que las laceraciones tienen esa profundidad. Menos de 1, entre 1 y 3 y más de 3. Los hematomas también. Vean en el grado 1, dice hematoma subcapsular de menos del 10% de todo el área de la superficie. Menos del 10%. Es poco extenso. El hematoma grado 2 viene a ser un hematoma entre el 10 al 50% de la superficie del vaso. Ya es más grande, ¿no? Y el grado 3, más del 50%, o sea, grandote. ¿Cuáles son los puntos de corte acá en números? 10 y 50. En el caso de laceración, ¿cuánto era? 1 y 3. Listo. Con eso recordando solo esos números, van a poder armar ustedes su clasificación. El grado 3, también puede ser, miren que en grado 3 puede ser una ruptura subcapsular o hematoma parenquimal. Ya no es un hematoma de la superficie. Hasta el grado 2-3 eran hematomas superficiales, subcapsulares. Acá es un hematoma parenquimal. El hematoma está dentro del vaso, no está en la superficie. Por eso ya no se calculan mucho los porcentajes acá. El grado 4 ya no es una herida, un hematomita, es que ya se perdió parte del vaso, se devasculariza. Los grados mayores suelen ser devascularizaciones. Grado 4 es daño vascular pero parcial, segmentario, o sea, no del tronco principal del vaso, y eso hace que se pierda ya un segmento que aproximadamente puede ser más del 25% del vaso.
¿ok? Y el grado 5, que es el más severo, ya tiene prácticamente una sección total, un estallamiento del vaso, vaso roto, por eso dice, con daño iliar pero completo, ya no es segmentario. Esto es una cuestión, les pongo primero la imagen antes de ver cuadros, porque memorizar esta parte de la clasificación necesita que ustedes hagan un cierto grado de memoria fotográfica y asociándolo con los números 1, 3 y 10 y 50. Y el resto, repetirlo hasta que se quede memorizado, ¿ya? Y recordarlo cada cierto tiempo. Y vamos a trabajar bastante en eso. Bien, el trauma hepático. Ojo, perdón, antes de pasar al trauma hepático, el trauma esplénico, el tratamiento no depende tanto de los grados. Si bien es cierto, un grado 4 y un grado 5 que ya tienen sección vascular, van a tener que ser quirúrgicos de todas maneras, sí van a tener que ser quirúrgicos. No es por el grado, por el número de 4 o el número 5, sino por el criterio general que hay un daño vascular. Y cuando hay daño vascular, sí va a ser importante la exploración quirúrgica. En cambio, los 3 primeros grados, 1, 2, 3, el criterio de cirugía va a depender de la estabilidad o inestabilidad hemodinámica y de si el sangrado es activo o no. ¿Y cómo saben si hay un sangrado activo o no? Primero por las funciones vitales, el hematocrito, si hay signos de peritonismo que van en aumento, signos de perforación, etc. Los criterios de cirugía dependen del estado general del paciente. Si tienen un grado 2, que esa laceración está con sangrado activo, tienen que operarlo. Pero si tienen un grado 2, que su laceración se ha hecho una herida, pero aparentemente tuvo un pequeño sangrado, no está activo, el paciente está hemodinámicamente estable, ¿lo expondrían a una cirugía? Probablemente no. Un reposo absoluto y se va evaluando. Entonces, ojo, por eso no ponemos acá necesariamente el tratamiento porque va con criterios generales, ¿ya? Finalmente, si se trata de un vaso ya estallado, con lesión irreparable, ya vamos a tener que considerar incluso la esplenectomía total. ¿Okay? A veces es esplenectomía parcial, como en este caso de grado 4, o esplenectomía total, como en el caso del grado 5.